Javier, Sí, Javier, muy buenos días. Te saluda, buen día. te saluda Sergio Centenaro, ya estamos al aire. Gracias por la comunicación. Estamos en Radio Lateral, en la provincia de Misiones, aquí en la Casa Patria Misiones, para conocer detalles de esta denuncia penal que le ha dirigido al presidente de la Nación, a la vice, y también entiendo a Jofre. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Mire, Cuéntenos. el motivo por el que hice la denuncia es porque hay una escalada discursiva que viene ya desde la campaña electoral por parte de Milei y de Victoria Villarruel y que tuvo su máxima expresión el Día de la Memoria mediante la difusión de un video desde la cuenta oficial de la Casa Rosada, protagonizado por el ex espía, el ex buchón de Menem, Tata Joffre, en donde sale a hablar prácticamente con la finalidad indirecta de justificar la represión ilegal, como hace en todos sus libros y en todos sus artículos, en donde permanentemente lo que busca es justificar la represión ilegal llevada adelante por la dictadura militar. No lo hace de manera abierta, no dice yo estoy a favor de que se torture, secuestre, mate, de desapariciones forzadas, etcétera, pero da a entender todo el tiempo de que no había otra situación que hacer eso. Entonces, esto, más sumado a el propio hilo discursivo que vienen teniendo permanentemente Milei y Villarruel, claramente está hablando de una apología del delito y del incumplimiento de funcionario público en el caso de los que son funcionarios. Porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente: acá hay un marco jurídico que ellos juraron respetar. Ese marco jurídico es la Constitución, reformada en el año 1994, en la cual se estableció expresamente una condena y equiparación de los golpes de Estado con la traición a la patria. Se estableció la incorporación a través del artículo 75, inciso 22, de los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos. Y hay todo un pacto democrático que prácticamente viene del año 83, en el cual hay una condena de toda la dirigencia, sectores políticos y sociales, al accionar que tuvo la dictadura militar, calificado como terrorismo de Estado. Entonces, no puede ser que vengan las máximas autoridades de la República y que un señor como Milei, que hoy es presidente, diga y haya dicho durante la campaña electoral, durante los debates presidenciales, y lo siga sosteniendo en el presente, que lo ocurrido durante la dictadura militar fue una guerra y que hubo excesos. Cuando hay decenas de sentencias en juicios de lesa humanidad en que se analizaron detalladamente las pruebas por parte de jueces independientes, en los cuales se demostró que no hubo un estado de guerra que generara un estado de necesidad que autorizara la violación de las normas más elementales del debido proceso, las garantías y las normas elementales de humanidad. Entonces, esto que está sosteniendo Milei y que también lo sostiene Villarruel es una apología del delito. Y es además una violación de la ley y del orden vigente. Fíjese que la emisión de este video se produce el Día de la Memoria, violando el artículo 1 de la ley que instituyó el Día de la Memoria. Si no les gusta esa ley, la tienen que derogar por el Congreso, pero no a través de la cuenta de la Casa Rosada, cambiarle el nombre, decir Día de la Memoria completa, y emitir un video destinado no a homenajear a las víctimas, sino a demostrar que en realidad las víctimas eran todos terroristas y asesinos y ponían bombas, etcétera. Entonces, yo creo que acá hay claramente una intencionalidad que pretende justificar el accionar de la dictadura militar. Y por eso los denuncié. La denuncia recayó ante el juzgado de Cervini de Cubría. Veremos qué es lo que pasa. Pero creo que como abogado yo tengo la obligación de hacerlo, porque además me siento ofendido personalmente. Yo no soy víctima de la dictadura,
no tengo familiares que sean víctimas de la dictadura. Desde joven milité en temas de derechos humanos y viví toda esa época. Y sé perfectamente, soy víctima indirecta porque conocí lo que fue la dictadura militar, la censura, la falta de libertad, el miedo. Entonces, de ninguna manera podemos dejar pasar que un presidente, por más que lo haya votado la mayoría, diga cualquier cosa y se crea por encima de la ley. Javier, en Italia han vivido la experiencia del fascismo, en Alemania han conocido lo que fue el nazismo. ¿Los ciudadanos pueden hablar libremente y a su antojo de lo que fue el fascismo, el nazismo, o hay o está cuidada la democracia en esos países y no se puede andar diciendo cualquier cosa, como ocurrió aquí en la Argentina este 24 con el video que encabezó Joffre y que busca, como, no sé, justificar lo sucedido entre el 76 y el 83? Por supuesto que en Alemania y en Italia van a la cárcel, porque está prohibido eso. Es decir, imagínese usted que hubiera, no sé, por poner una figura, una cosa disparatada, que Merkel saliera a decir, no, bueno, lo que pasó en Alemania con Hitler no fue tan grave, porque en realidad no mató 6 millones de judíos, mató 1 millón. Supongamos que dijera eso, que se volviera loca Merkel y dijera eso. Y bueno, sería un escándalo mundial y además sería un escándalo en Alemania. Y seguramente la habrían destituido si estaba en ejercicio de un cargo público y la habrían enviado a prisión. Acá tenemos, no existe, digamos, como delito el negacionismo, como sí existe en Alemania y en Italia, pero aunque no exista como delito, sí es delito la apología del crimen que están haciendo Milei y Villarruel. Entonces, hay que denunciarlo, yo me considero obligado a denunciarlo, y por otro lado, hay que salir a cruzar en el debate público, porque los argumentos que ha dado esta gente, por ejemplo, de sostener que hubo un estado de necesidad o que hubo excesos, esto ya fue rebatido por la justicia, fue rebatido en el juicio a las juntas, donde se analizaron todas estas defensas interpuestas por los defensores de los acusados, de los excomandantes, y se determinó que de ninguna manera estaban amparados ni por el estado de necesidad ni por supuestos excesos, porque para que haya un exceso tiene que haber un obrar ilegítimo. Y no hay exceso cuando, mejor dicho, un obrar que inicialmente es legítimo y que después se convierte en ilegítimo porque se excede lo que establece la ley. Pero acá directamente la dictadura lo que hizo fue establecer un procedimiento que iba totalmente por fuera de la ley, en el cual se secuestraba gente, se la tenía en centros clandestinos de detención, se la torturaba, se la mataba y se la hacía desaparecer o se la arrojaba en los vuelos de la muerte al Río de la Plata. Entonces, de ninguna manera se puede decir que eso es un exceso. Eso es un plan sistemático de exterminio, como está perfectamente acreditado en todas las causas de lesa humanidad. En todas se ha discutido esto. Entonces, el presidente y la vicepresidente están apartándose y poniendo en cuestión sentencias firmes de la justicia argentina que se hicieron bajo el debido proceso legal y bajo el imperio de la Constitución. Entonces esto es muy grave. Claramente en ese video de 12 minutos aproximadamente, que bueno, fue relatado por el Tata Joffre y publicado, como bien comentaba usted, a través de la página y de los canales oficiales de la Casa Rosada, habla claramente, hace una defensa de la mirada que ha tenido el terrorismo de Estado y todos aquellos que son apologistas de esta mirada, que buscan hablar de la teoría de los dos demonios, ¿no? Donde ponen videos o testimonios de personas que han sufrido a través de grupos guerrilleros la muerte de algún papá militar, de alguna pequeña niña, y buscan casos particulares como para ir a lo general. Esto también se ha observado en este video. Mire, yo creo que acá lo que intenta hacer el gobierno es crear un relato y decir que la lucha por
La memoria, la verdad y la justicia es un relato kirchnerista. Entonces esto es básicamente la idea. Entonces, con eso dicen, no, el kirchnerismo inventó todo esto, entonces nosotros vamos a contraponer otro relato. Pero la verdad es que no es un invento del kirchnerismo. Y yo le digo la verdad, yo soy militante de derechos humanos, yo no soy kirchnerista, he criticado muchas veces y en los más severos términos a Cristina y a la Cámpora, y lo hago en mi libro El último Perón. No comparto la exaltación de los montoneros, no lo comparto, los considero que hicieron mucho daño al país. Ahora bien, acá hay una cuestión que tenemos que entender. El tema del terrorismo de Estado es algo a lo cual todos los argentinos le dijimos que no a partir de 1983. El informe de la CONADEP lo elaboró Ernesto Sábato y una comisión de notables que tomaron miles y miles de testimonios de las víctimas, y Ernesto Sábato era antiperonista y anticomunista. No era ni de la Cámpora, ni defendía la Unión Soviética, ni era un zurdo. Era un hombre más bien, digamos, de derecha, si se quiere decir. Entonces, los que integraron la CONADEP eran figuras que no tenían nada que ver ni con el peronismo ni con el comunismo. Eran personalidades destacadas de ese momento del mundo de la cultura y nada más. Y se pusieron a recoger testimonios de víctimas y se quedaron espantados porque ni ellos mismos pensaban lo que iban a encontrar. Y todo esto aparece reflejado en el prólogo de Nunca Más de Sábato, que les pido por favor, googleenlo, búsquenlo y léanlo. A ver si en ese prólogo en algún momento Sábato dice que hace alguna justificación del accionar de las organizaciones armadas. Al contrario, lo condena, dice que eran delincuentes, pero también dice, en Italia se encontraron con la misma situación. Estaban las brigadas rojas, ponían bombas, secuestraban gente. ¿Y qué hizo Italia? ¿Se puso a secuestrar gente, torturarla y matarla en forma clandestina? No, los metían presos, los llevaron a juicio, los condenaron a los líderes de las brigadas rojas. ¿Y qué se hizo en Argentina? Se instauró la ilegalidad, se empezó a secuestrar y matar gente, llevarla a centros clandestinos de detención, tirarla desde los aviones. Entonces, claramente el rumbo que se tomó en la dictadura militar era el de la ilegalidad, el de cometer crímenes en forma sistemática y masiva. Entonces, acá no se trata de que tengamos que decir si los montoneros o los guerrilleros eran buenos o malos. No es eso. Entonces, acá lo que tenemos que analizar es si durante el terrorismo de Estado se violaron en forma sistemática y masiva los derechos humanos y se desconocieron las leyes y se cometieron crímenes de lesa humanidad. Y hay otra cuestión. Cuando salen a decir, por ejemplo, lo dice Villarruel o lo dice Milei lo dijo, los terroristas también cometieron crímenes de lesa humanidad. Bueno, no es así. O sea, el concepto de crimen de lesa humanidad, ¿en qué consiste? Consiste que es el Estado el que lo lleva adelante. El Estado es el que lo comete. Entonces, por más atroz que puedan haber sido los delitos que haya cometido la guerrilla, en la medida en que no tuvo el gobierno, en ningún momento tuvo el control de un territorio, ni tampoco dictó leyes, tuvo controles parciales en la selva tucumana que fueron desbaratados en el año 75 en el operativo Independencia, donde la guerrilla del ERP fue arrasada. Entonces, en ningún momento tuvo el control de la provincia del Tucumán, por ejemplo. Lo que le quiero significar que cuando hablamos de lesa humanidad y cuando la Corte dice los delitos de lesa humanidad no se pueden indultar, no se pueden amnistiar y los indultos de Menem son nulos, se refiere a los delitos cometidos desde el Estado y por lo tanto por eso se lo volvió a juzgar a los militares. Por eso se los volvió a juzgar, porque se anularon los indultos y lo hizo la Corte basándose en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo al cual adhiere la Argentina a partir de 1994, a partir de la consagración constitucional de la Convención Americana de Derechos Humanos, como parte de la Constitución.
¿Se entiende? Ujú. Entonces, el presidente Menem, al cual tanto admira Milei y al cual reportaba Joffre, que fue funcionario de él, se dedicó a dictar una serie de indultos. Indultó a un montón de gente. Entre ellos indultó a Firmenich, que estaba preso. Hoy está libre porque lo indultó Menem. Y algunos dicen, ¿por qué no está preso Firmenich y sigue están los militares? Bueno, por un motivo muy simple. Firmenich no era parte del Estado y por lo tanto el indulto terminó siendo válido. Usted me pregunta, ¿está a favor del indulto a Firmenich? Y yo le digo, por supuesto que no, para mí tendría que estar preso. Pero, ¿quién lo indultó? Menem. ¿Quién lo indultó? Joffre, que era parte del gobierno de Menem. Entonces, ahora, ¿cómo vienen a hacerse las víctimas? Y decir, no, pobres, porque hay unos viejos ex militares que están presos mientras que los terroristas están libres. Y si ustedes los indultaron, ustedes los indultaron. Acá en los años 90 hubo un pacto de impunidad, un pacto que por un lado estaban los represores y por el otro los montoneros. Y todos se dieron la mano y se abrazaron bajo el gobierno de Menem y él repartió a diestra y siniestra indultos. Bueno, sucedió que los indultos a los excomandantes fueron declarados nulos por la Corte y por eso se fueron presos de nuevo. Esa es la cuestión. Ahora parece que los argentinos perdimos la memoria y sale Villarruel a decir no, porque pobres los militares están presos. Sí, están presos porque hicieron barrabasadas. A ver, no están presos porque combatieron a la subversión. No están presos por eso. Están presos porque, so pretexto de combatir a la subversión, cometieron toda clase de crímenes. Instituyeron un reinado del terror. Esa es la verdad. Javier, me estaba acordando el periodista Pablo Dugan, y abogado, por cierto, cómo también abonaba a la mirada de quién es el Tata Joffre y recordaba que el hermano del Tata Joffre había sido también funcionario durante la dictadura militar cercano a Jorge Rafael Videla. Para ir cerrando, Javier, agradeciéndote muchísimo este tiempo, tu mirada, tu opinión sobre esto que hemos todos visto con mucha sorpresa, este video de 12 minutos. Algunos proponen denunciarlo en YouTube, ¿no? Hacer la denuncia por violencia de este video. Esta denuncia que usted hace, ¿cuáles son el alcance que puede tener de esta denuncia penal y las posibilidades de éxito? ¿Y qué sería que esta denuncia penal pueda tener éxito? Y la última pregunta, ¿es permeable este discurso que lanza desde el Estado, una vez más, un gobierno de estas características que busca defender o confundir a la población? ¿Qué posibilidades de éxito tiene este discurso? Mire, con respecto a las posibilidades de la denuncia, yo no tengo 37 años de abogado y he estado luchando en el fuero federal. Yo denuncié a una banda de falsificadores que se hacían pasar por hijos de desaparecidos. Yo los denuncié, yo. ¿Me explico? Y ahora sale el ministro de Justicia a decir, descubrimos una banda que se hacían pasar por hijos de desaparecidos. ¿Sabe quién la denunció, señor ministro? Javier Garín la denunció. Y la jueza Capuchetti la tuvo 5 años frenada esa denuncia, porque había gente del macrismo que defendía a esta banda. ¿Me explico? Entonces, a mí no me extraña que la justicia federal sea profundamente corrompida y tape las cosas. No me extraña. Entonces, no tengo ninguna confianza. Javier, Macri era el que decía el curro de los derechos humanos, al final estaban ellos detrás. Claro, y por el otro lado defendía a una banda que se dedicaban a presentar, no él, digamos, el macrismo. El macrismo en su conjunto le daban cobertura a una banda que se dedicaba a presentar pedidos de indemnizaciones truchas. ¿Para qué lo hacían? Para después decir, ven, se dan cuenta que los derechos humanos es un curro. Entonces, a partir de un grupo de estafadores querían con eso impugnar todo la lucha de los derechos humanos. Yo lo descubrí de modo casual y los denuncié. Y hoy están todos procesados. Pero no fue el ministro de Justicia, Cunio Libarona. Fui yo, que soy un don nadie, se da cuenta, un simple particular. Entonces, quiero decir, nosotros, el pueblo tiene sus propios anticuerpos.
Entonces no necesitamos que venga alguien a erigirse en justiciero desde el gobierno montándose sobre algo que ya habíamos hecho nosotros. Y quiero aclarar, la Secretaría de Derechos Humanos anterior en ningún momento convalidó el accionar de estos estafadores, porque se presentó como querellante en esa causa. Entonces querer echar de la culpa a la Secretaría de Derechos Humanos anterior es falso. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Lo que usted me había preguntado sobre si el pueblo argentino es permeable, yo creo que no debería ser permeable. Pero también noto que hay una pérdida de la memoria histórica, porque nosotros vivimos estas políticas económicas neoliberales, las vivimos con Martínez de Oz, después las vivimos con Cavallo. Tuvimos la crisis del 2001, que fue la peor crisis de la historia argentina, con Cavallo, y ahora parece que Cavallo es un prócer económico, y volvieron las mismas políticas, volvió el mismo discurso, y parece que la gente se olvidó. Y por otro lado, parece que muchos no saben, no conocieron, porque son jóvenes, por distintos motivos, y hubo un fracaso, evidentemente, del sistema educativo, han olvidado lo que pasó durante la dictadura militar. Entonces, bueno, creo que hay mucha gente que sí es permeable a ese discurso, y por eso aparecen los trolls, aparecen quienes dicen, bueno, ustedes son zurdos, lloren zurdos, y todas esas agresiones que aparecen en las redes sociales, y realmente a mí me retrotraen a la época más negra de la Argentina, que sin duda fue la dictadura militar. Fue una situación que quien no la vivió realmente no se puede imaginar lo que es el miedo, lo que es la censura, lo que es no poder hablar, lo que es no poder ver una película porque está censurada, está cortada, no poder dar una opinión por miedo a que te lleven preso. Tener que bajarte del colectivo porque hay una requisa, y en una de esas requisas una persona, amiga mía, me contó, se llevaron a mi amiga que iba conmigo en el colectivo 160, estábamos las dos sentadas en el último asiento, subió el ejército, agarraron a mi amiga, la agarraron del pelo, se la llevaron, no la vi nunca más. Y esto pasaba. Pero algunos parece que lo han olvidado, no sé qué pasó en la Argentina. Los medios de comunicación evidentemente han hecho un lavado de cerebro masivo durante muchos años y lograron instaurar este olvido, esta amnesia. Pero bueno, hay que luchar contra eso. Javier, hemos luchado siempre, vamos a volver a luchar. Javier, por último, ¿no tiene temor por represalias o cosas que puedan ocurrir a partir de esta denuncia? Pero me dan risa los trolls, o sea, los trolls del gobierno me causan risa. Mire, yo fui abogado de víctimas de la maldita policía, ¿se da cuenta? En la época de los años 90, bajo la gobernación de Duhalde, la policía salía y mataba gente a mansalva, era el gatillo fácil, ¿se acuerda? Algunos se acordarán, otros lo habrán olvidado. Y la maldita policía, ¿no? Claro, la maldita policía. ¿Sabe qué? Un día yo me puse a defender a víctimas asesinadas por la policía en forma totalmente ilegal, y un día vinieron y me dieron vuelta el auto en la puerta de mi casa, lo abrieron, lo desvalijaron, y otro día me dejaron un ataúd en la puerta de mi casa, un ataúd chiquito de esos de brujería, con un mensaje adentro que decía, si seguís con esto, esta será tu casa. Entonces, ¿qué le voy a tener miedo a un puñado de trolls imberbes que se creen que pueden intimidar por las redes sociales? Que hagan lo que quieran, yo no les tengo miedo. O sea, no podemos seguir con miedo. A ver, Estela de Carlotto sale y dice el Día de la Memoria, quiero que el gobierno se vaya. Expresó una opinión, no dijo vamos a derrocarlo, vamos a hacer... Y ya va un fiscal Lambeta y la denuncia. ¿Y por qué no lo denuncia ese mismo fiscal? No lo denuncia a Milei por la apología que está haciendo el terrorismo de Estado. Claro. Entonces no hay que tenerles miedo, hay que salir a pelearle a esta gente. En todos los terrenos. O sea, y yo no estoy hablando por lo que pueda hacer Milei en otros aspectos del gobierno, estoy hablando concretamente en este tema, donde él está reivindicando al terrorismo de Estado y no se lo podemos permitir. Javier, extraordinario. Agradecerle muchísimo este tiempo que nos dedicó.